Reactivar la economía en la ciudad es el principal objetivo del candidato socialista a la alcaldía de Valencia y así lo ha trasladado en la reunión que ha mantenido con la Asociación de Trabajadores Autónomos, a quienes les ha presentado su programa electoral. Entre las propuestas que ha planteado se encuentran el lanzamiento de un plan específico para impulsar el comercio minorista, facilitar locales para la creación de viveros de empresas y que la administración pública se convierta en una institución seria y pague en tiempo y forma a estos trabajadores. Desarrollar un plan para el comercio minorista, el apoyo desde luego a la creación de nuevas empresas por parte de las autoridades municipales, pues es un compromiso que nosotros claramente asumimos. Y quisiera destacar también en este sentido un segundo aspecto que a mí me parece fundamental y que lo hemos dicho, que es lo que hace a lo que nosotros llamamos buen gobierno. Y en este sentido creemos que una de las reivindicaciones que hacen, y es que las administraciones paguen en tiempo y forma y sean, digamos en este sentido, instituciones serias que contribuyan desde luego al funcionamiento de las organizaciones, en este caso de las actividades de los autónomos, sea una realidad. Todo lo que sea facilitar desde luego el impulso, por ejemplo, de viveros de nuevas empresas que promuevan los autónomos y facilitar en este sentido locales con algunas exenciones de tipo fiscal, desde luego somos favorables también a impulsarlas. En este sentido, desde luego, nosotros tenemos claro que ese es un buen camino y en general todo lo que pueda ser apoyo institucional al emprendimiento y promoción del emprendimiento, y yo creo que, insisto, los autónomos tienen en este sentido un papel muy importante en nuestra ciudad, pues desde luego nosotros lo pensamos apoyar.